El perejil, te quería contar que hay un truquito para picarlo rápido, porque si no, cuando lo quieres dejar fino es un tostón, ¿verdad? Así, así. Y si no tienes práctica o no eres profesional, pues te puede complicar un poco la vida. No necesitamos mucho, porque es muy fuerte el perejil. Pero bueno, una cosa así, suficiente. Ya tenemos aquí el perejil. Atento al truco. Intenta poner todas las hojas en el mismo sentido. Rabitos gruesos que haya los menos posibles. Y lo que vamos a hacer es un puñado, un gurruño, que como está fresco, nos va a coger forma, ¿veis? Como de bolita. Y ahora lo que tenemos que hacer, bien prensado, es dejarlo salir muy poquito a poco y debajo de la mano. De esta manera, ¿ves? Con este truco vas a poder picar el perejil en un santiamén. Es mejor que pierdas tiempo prensándolo bien para que luego te salga fino. Por supuesto, un cuchillo bien afilado y una tabla como Dios manda. Muy poquito a poco vas picando el perejil, cuidado con tus dedos, los dedos siempre hacia adentro, y mira como casi tenemos una brunoise al instante. Y ahora, cógeme desde arriba, por favor, que se vea, cógeme desde arriba aquí, que se vea cómo estoy enroscando, aquí así hacia adentro, como si hiciera una posición de tuerca, ¿ves? Enrosco así, apoyándome contra la hoja del cuchillo, y sigo picando fino y sin prisa. Así. La hoja del cuchillo tiene que ir hasta abajo. Sin prisa, apoyando en el dedo. Fíjate en el movimiento, que lo voy a hacer otra vez. Este es el movimiento. Y así es como conseguimos, de una pasada prácticamente, aunque ahora lo voy a repasar en el sentido contrario, un perejil en brunoise, que es el corte más fino de cocina. ¿Lo ves? Fíjate cómo tengo el perejil en brunoise súper bien picadito y en un minuto apenas, dos minutos, depende de la maña que te des. Sabrás que está bien picado porque no se te ha quedado la tabla súper verde, solo un poquito. Si picas mal el perejil o con un cuchillo mal afilado, te va a quedar todo el jugo del perejil en la tabla. Eso quiere decir que lo estás chafando. Con un cuchillo bien afilado solo te manchará un poquito. Y aquí tienes el perejil ya bien picadito.